Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Hay una película bastante famosa que se llama Los 300 espartanos también. Y está basada en un hecho real. Hace muchos años, pues, los persas con un inmenso ejército querían conquistar Grecia. Pero tenían que pasar por un lugar muy estrecho que se llama las Termópilas, y allí se pusieron 300 soldados espartanos, 300 contra un inmenso ejército, y durante 7 días resistieron. Luego todos murieron y quedaron como héroes, ¿verdad? Pero realmente, aunque los llamamos héroes, su sacrificio fue en vano, no sirvió para nada, ¿verdad? Pero en cambio, en la palabra de Dios aparecen otros 300 en el pasaje de hoy. Estos 300 también se enfrentaron a un inmenso ejército mucho superior. Pero estos vencieron sin pelear, sin ni siquiera sacar la espada, porque fue el poder de Dios a través de sus vidas. Se levantaron esas respuestas eternas. Y Dios quiere que esas mismas respuestas eternas se estén levantando a través de nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros campos. Porque el verdadero problema de este mundo es la oscuridad, ¿verdad? Y solo la luz de Cristo puede echar fuera, puede quebrantar, puede bloquear la oscuridad. Por eso Dios nos ha llamado. Pero a lo mejor parece que es algo muy lejano a mi vida, ¿verdad? Pero como Gedeón pudo tener estas respuestas, ¿cómo podemos también nosotros obtenerlas? Todo empezó con una persona, Gedeón. Y podemos a veces pensar, es que estoy solo, en este campo es muy difícil, no hay nadie conmigo. Pero Dios empieza con una persona. Y Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Esta persona que Dios escogió no era una persona valiente. De hecho, en ese tiempo era un cobarde. Estaba temiendo, asustado, estaba escondiéndose continuamente. Pero Dios lo escogió. Y Dios no se equivoca. ¿Y qué hizo Dios? Dice que le apareció. Y estaba Gedeón allí en un lagar, aventando el trigo. Estaba escondido allí. Pero Dios a través de la palabra le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y es sorprendente, ¿verdad? Era un cobarde, estaba escondido, pero el Señor le dice, varón esforzado y valiente. Y Dios, Él sabe la obra que va a hacer con nosotros, ¿verdad? No era importante cuál era su estado en ese momento, pero Él sabía cuál iba a ser el resultado de la obra que empezó en su vida. Por eso, Él tomó a Jacob, que era un usurpador, y lo levantó como Israel, el príncipe de Dios. Él tomó a Simón, que era un árbol débil, y lo convirtió en Pedro, que es una piedra, una roca fuerte, ¿verdad? Y Él nos ha llamado también, y a través de la palabra quiere que estemos restaurando esa identidad. ¿Quién somos en Cristo? Eso es lo que tenemos que aferrar. Satanás viene a decir, tú no vales, tú no puedes. Por eso necesitamos la palabra, y Dios lo que dio fue la palabra, le dio la palabra. Y es lo que necesitamos recibir continuamente para salir de todo engaño. Y no solo afirmó su identidad, también le dio la misión. Salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y Dios tiene una misión para nosotros. Él nos ha preparado, incluso a veces sin que nosotros seamos conscientes, incluso a través de dificultades o de situaciones difíciles que hemos vivido, pero esa es la preparación de Dios. Y Él quiere que encontremos esa misión.
Bueno, Satanás quiere decir, bueno, tú, pues bueno, ya has perdido tu oportunidad. Mentira. Pedro negó al Señor 3 veces y el Señor resucitado fue a su encuentro y le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Todavía ni siquiera había empezado. Por eso, para no ser engañados, necesitamos estar escuchando continuamente la palabra de Dios. Y Él tiene una misión que Él va a cumplir por su gracia en nuestras vidas, que por supuesto tiene que ver con la evangelización mundial. Pero al escucharlo, Gedeón dijo, Señor, ¿yo cómo voy a poder hacer eso, verdad? Soy débil. Es la incredulidad. Pero Dios, que es perfecto, también tiene preparado el método. Y le dijo, yo estaré contigo. Dios, por su gracia, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dios está con nosotros. Con todo el poder del cielo y de la tierra, Jesucristo, que ha vencido, que ha quebrantado esas 3 maldiciones en la cruz, está con nosotros. Por eso no importa que no sea perfecto, que mi carácter no sea bonito. Lo importante es que Dios está conmigo. Y Él hace la obra. Por eso lo primero que hizo el Señor es dar la palabra. Y necesitamos recibir la palabra. En cuanto recibió la palabra, ahí Gedeón pudo cambiar. Y necesitamos experimentar ese cambio. Recibió la sanidad de la incredulidad y solo con la palabra de Dios podemos salir de toda mentira. Porque sin darnos cuenta estamos escuchando palabras durante todo el día. De personas, de medios de comunicación, de redes sociales. Nos bombardean palabras. Pero muchas de ellas son contrarias a la palabra de Dios, son mentiras. Por eso necesitamos urgentemente restaurar la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Hay que entrar en la palabra. Es la manera de poder recibir esa sanidad. Y es lo que Dios hizo con Gedeón. Por eso Gedeón, después de terminar eso, ¿qué hizo? Pues preparó, sacrificó un cordero, lo preparó y se lo entregó, pero dice que lo puso debajo del árbol. Y entonces el ángel del Señor le dijo, ponlo encima de la roca. Y la roca es Cristo, ¿verdad? Y ahí lo tocó. Y todo se quemó. Fue un holocausto para Dios. Y eso significa que pudo restaurar el pacto de Jesús el Cristo. Y necesitamos aferrarnos a Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Por eso necesitamos continuamente la palabra de Dios. Pero hay hermanos que a veces dicen, pero ¿por qué Dios no habla en este tiempo como hablaba en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, a Gedeón, ¿verdad? Por supuesto. Dios es inmutable en sus atributos comunicativos. Él es el mismo, por los siglos de los siglos, y Él sigue hablando. Pero ahora ha establecido la iglesia. Es algo que ha edificado el Señor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cada domingo, a través del mensaje, nuestro amado Dios nos da su palabra. Pero no estamos entendiendo esto bien. El mensaje del púlpito, ahí Dios nos habla, nos da la dirección, nos da la victoria por adelantado. Por eso que estemos entrando en la palabra del púlpito, que estemos repasándola los 6 días restantes de la semana y aplicándola. Hay que aplicarla. Ahí veremos cómo Dios la cumple, cómo Dios da respuesta a la oración. ¿Qué hizo Gedeón? Dice en el capítulo 6, 24, que ahí edificó un altar. ¿Qué significa eso? Restauró la oración. Y es lo segundo que tenemos que restaurar. Tenemos que estar disfrutando de esa oración 24 horas, ¿verdad? Al despertar. Uno tiene que empezar a dar gracias a Dios por ese día, a poder alabar. Es distinto, ¿verdad? Cuando uno empieza el día y empieza a ver las redes sociales o noticias, que la mayoría son desgracias, pues uno ya empieza a tener estrés, ansiedad,
Y si empiezas el día así, pues luego cada vez será peor, ¿verdad? Ya estás dando una dirección incorrecta a tu día. Somos hijos de Dios. Al abrir los ojos tenemos que empezar a dar gracias. Y luego, por supuesto, si empiezo la mañana ya alabando a Dios, luego durante el día es más fácil. Cuando salgo a trabajar, al gimnasio, pues en ese momento ya puedo cambiar todo con oración. Tengo que orar hasta el punto de que pueda hacer cosas orando. Uno puede a veces trabajar y orar, por supuesto no es que se ponga a orar con voz audible, ¿verdad? Por dentro. Uno puede orar tranquilamente, caminando, paseando, yendo en el autobús, yendo incluso manejando el auto. Y es lo que tenemos, poco a poco, que restaurar. Y luego el tiempo de la noche también es bien importante antes de dormir, ¿verdad? Hay que orar profundamente, lentamente, examinando esas respuestas que Dios nos da por su gracia durante todo el día. Dios nos da grandes respuestas, pero no tenemos tiempo de verlas. Por eso antes de dormir, que podamos también tener un tiempo de poder orar. Y por supuesto, tiene que ser el tiempo de mayor felicidad, porque Dios nos creó seres espirituales. Tiene que ser el tiempo de experimentar paz, y necesitamos esa paz. ¿Por qué? Porque vamos hiperrevolucionados todo el día, ¿verdad? Estrés, problemas, situaciones difíciles. Si no tenemos ese tiempo de paz, pues al final incluso nos pondremos enfermos. Por eso el tiempo de oración es el tiempo donde podemos conectar con el trono celestial y tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por supuesto, experimentar y recibir el poder. ¿Por qué necesitamos el poder? Con nuestra fuerza no podemos. A veces no podemos ni levantarnos. Necesitamos el poder de Dios. Por eso cuando estamos disfrutando de la oración, ¿qué ocurre? Es el tiempo de restaurar la imagen de Dios. Génesis 1:27. Es el tiempo de restaurar el aliento de vida. Génesis 2:7. Incluso el tiempo de restaurar las bendiciones del huerto del Edén. Génesis 2:18. Eso es lo que ocurre cuando oramos. Por eso tenemos que ser conscientes del poder de la oración. Es el poder que mueve el mundo. A través de nuestra oración, una vida puede cambiar, un matrimonio puede ser restaurado, una familia puede ser levantada. Y tenemos que entrar en ese mundo espiritual. Cuando oramos, se levantan las obras del reino de Dios y es el tiempo que la oscuridad es quebrantada. Por eso necesitamos la oración, porque estamos en una batalla espiritual. Por eso Gedeón empezó poco a poco a restaurar esa oración y empezó a recibir la sanidad. ¿Y qué hizo? Dios le dijo que destrozara, que rompiera esos ídolos que había. De Baal, de Asera, los rompió, hizo un holocausto. Y es lo que ocurre cuando oramos. Se levanta esa sanidad de la idolatría. Y eso lo necesitamos experimentar. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, estamos enfocándonos en otras cosas. Malentendemos y pensamos que la idolatría es solo adorar imágenes o ídolos. No. Idolatría es poner en primer lugar algo o incluso a alguien que no es Dios. Por eso, a través de la oración, vamos a experimentar esa sanidad que Gedeón pudo experimentar. Y después de eso, ¿qué ocurrió? Entonces, ahí se restauró el evangelismo. Dice la palabra en Jueces 6:34, el Espíritu del Señor vino sobre él. Y en Hechos 1:8 el Señor dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ciertamente, ahí experimentó la sanidad de la debilidad espiritual. El Espíritu del Señor vino sobre él y se levantó como un testigo. Por eso, esa es la parte más importante.
No importa la situación que estemos, no importa incluso que estemos solos. Dios está con nosotros. Y Él quiere que entremos en la palabra profundamente para salir totalmente de la incredulidad. Quiere que restauremos esa verdadera oración para que sanemos toda idolatría. Quiere que estemos restaurando el poder de Dios para restaurar el evangelismo que Dios tiene preparado y poder sanar nuestra debilidad. Y eso es lo que tenemos que empezar a disfrutar en primer lugar, es decir, aplicar el evangelio a nuestra vida. Porque uno puede saber el evangelio, incluso saberlo muy bien, explicar de una manera concisa, pero hay que vivirlo, es distinto, ¿verdad? De aquí a aquí hay apenas un palmo, pero es muy distinto de tener el evangelio solo teóricamente a disfrutarlo. Y hay que aplicarlo. Tenemos que ser personas de la palabra, personas que están disfrutando de la oración, y luego seremos testigos. Dios nos levantará como testigos y comenzará el evangelismo. De esa manera podremos aplicar también el evangelio a nuestro campo. Y es lo que empezó a experimentar Gedeón. Por eso el primer punto, ¿por qué? Tenemos que saber contestar a esta pregunta. ¿Por qué hay tantos desastres? Y es por la oscuridad, ¿verdad? Efesios 2:2, el príncipe de la potestad del aire. Este Satanás, que está trayendo desastres continuamente. En el libro de los jueces, constantemente el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, estaba sufriendo desastres. Los madianitas les robaban, los madianistas los mataban. ¿Cómo vivía el pueblo de Dios? Escondiéndose, con miedo, pasando hambre. Y desgraciadamente, lo que vivimos muchas veces siendo hijos de Dios, ¿verdad? Es un engaño. Pero es la obra de la oscuridad. ¿Por qué padecían ese engaño? ¿Por qué venían desastres al pueblo de Dios? Porque perdían el evangelio, porque perdían la evangelización mundial. Por eso no podemos perder eso, ¿verdad? Constantemente en la Biblia y en la historia de la Iglesia vemos que cuando la Iglesia perdía el evangelio y perdía la evangelización, venían desastres continuamente. Bueno, vemos que a través de la Iglesia primitiva se levantó el movimiento del evangelio, pero luego en la Edad Media, la Iglesia medieval, ya perdieron otra vez el evangelio. ¿Qué ocurrió? Desastres. Empezaron a decir que la salvación era por obras. Empezaron a decir que si comprabas indulgencias, si pagabas con dinero, pues te salvabas. Es una locura, ¿verdad? Pero es lo que hacían. Por supuesto, eso trajo gran oscuridad. Porque si no hay evangelio, Satanás obra poderosamente. Y en la Edad Media se levantó esa gran enfermedad conocida como la peste negra, que mató a 1/3 de la población mundial, la tercera parte de las personas del mundo en ese tiempo. Y eso es porque la Iglesia no está cumpliendo su función, no está resplandeciendo el evangelio. Luego en el siglo XVI se levantó Lutero, ¿verdad? Y leyendo la Biblia, en Romanos 1:16, él pudo ver: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y en el 17, mas el justo por la fe vivirá. Él pudo entender que el evangelio es por gracia a través de la fe en Cristo. Al creer en Cristo a través de la fe, eres justificado, tienes una nueva vida. Pudo restaurar el evangelio y empezó a predicarlo, y Dios obró poderosamente. Pero continuamente la Iglesia perdía el evangelio, dejaba de evangelizar y venían problemas. Hasta el tiempo de ahora. Hoy en día, desgraciadamente, hay muchas iglesias en países tradicionalmente cristianos como Alemania, como en Inglaterra, en Estados Unidos, que están cerrando las puertas. Hay muchas iglesias. ¿Por qué es? Porque no se están enfocando en el evangelio, porque no están enfocándose en la evangelización. Por eso
están habiendo tantos desastres. Esta semana otra vez un terrorista en Alemania pues atropelló a muchísima gente y la mató. Eso pasa continuamente, ¿verdad? Aquí en Corea, una maestra pues también acuchilló a un niño de primaria. Todos en shock, ¿verdad? Nunca había pasado una cosa así. Pero cada vez hay más personas con problemas mentales, problemas espirituales. Aunque la tecnología ha avanzado tanto, la medicina, cada vez la gente sufre más. Y tenemos que darnos cuenta, hay que ver por qué hay que predicar el Evangelio, porque la oscuridad es real, porque el verdadero problema de las personas es ese problema fundamental. Y la única respuesta es Cristo. Por eso tenemos que levantarnos, por eso tenemos que estar experimentando esas respuestas eternas. Y es lo que vio Gedeón. ¿Y cómo podemos levantar esas respuestas? Solo con el Evangelio, solo con el evangelismo. No hace falta nada más. Dice que cuando los madianitas vinieron para atacarles, Gedeón ya convocó al pueblo de Israel y se juntaron 32.000 soldados de Israel. Pero Dios hizo que se marchara la mayoría, ¿verdad? Hasta quedarse solo 300. Dice en Jueces 7, versículo 2, no sea que se alabe Israel diciendo, nuestra mano nos ha salvado. Y esa es la llave. ¿Cómo? Con el poder de Dios. Dios hace la obra. No necesitamos hacerlo con nuestras fuerzas. El mayor problema de los creyentes es que intentamos hacerlo por nuestras fuerzas. Y es humanismo, eso no funciona y nos frustramos. Y no funciona. Dios hace la obra. Por eso Él quiso que lo vieran, que lo experimentaran, porque si hubieran vencido con 32.000, pues hubieran dicho, mira lo que hemos hecho, ¿verdad? No es así. Dios hace la obra, por eso solo Él merece la gloria. Y vemos que parte de la multitud que seguía al Señor Jesús le dijo, ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Y en Juan 6:29 el Señor les respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios es Cristo. Dios nos da todo en Cristo. Cristo ha hecho todo para nosotros. Por eso solo hay que tomar el pacto de Cristo, hay que disfrutar de Cristo. Él hace la obra, Él nos da la victoria. Él tiene todo preparado para nosotros. Solo hay que creer, hay que tomar el pacto y comenzar a orar. Por eso, para salir y quebrantar el poder de Satanás, Dios dio Génesis 3:15, Cristo, que vino a aplastar la cabeza de la serpiente. Para salir del desastre del diluvio, Dios dio el arca, y el arca es Cristo. Solo dentro del arca podemos tener la vida. Fuera del arca solo hay destrucción, solo Cristo. Y cuando eran esclavos en Egipto, Dios les dio Éxodo 3:18, el sacrificio de sangre, Cristo. Solo cuando pintaron la sangre de Cristo en las puertas, pudieron salir de la esclavitud, pudieron vencer a Faraón, que es un tipo de Satanás. Por eso, la obra de Dios es Cristo. Y hay que aferrarse y disfrutar de Cristo. También Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con el poder de Dios. Perdón. Solo con el poder de Dios. A través de Cristo el Espíritu Santo mora en nosotros. Él ha preparado todo. Tenemos que estar disfrutando del poder de Dios. De esa manera vamos a ver esas respuestas eternas. Y el tercer punto, ¿y quién
¿Quién utiliza a Dios para eso? Los discípulos. Con esos 300, Gedeón les dio un cántaro que dentro tenía una antorcha con fuego, pero estaba dentro. También les dio en la otra mano una trompeta. Hizo que rodearan a esa multitud, al campamento tan grande de los madianitas. Y Gedeón dijo, cuando yo rompa el cántaro, vosotros lo rompéis. Tocar la trompeta y luego gritaremos. Y a través de eso, Dios les dio la victoria sin pelear. Ellos mismos empezaron entre ellos a matarse, ¿verdad? Por eso hay que levantar esos discípulos que Dios tiene preparados. ¿Qué tipos de discípulos tenemos que ser? ¿Qué significa romper el cántaro? Tienen que ser discípulos que entreguen toda su vida para Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese tipo de discípulos tenemos que ser. Y luego la antorcha con el fuego. Discípulos que sean llenos del Espíritu Santo. Es lo que representa el fuego. Y luego la trompeta. Discípulos que hagan el movimiento de la palabra. Continuamente hay que predicar que Jesús es el Cristo. Y luego los gritos. Con fe. Tenemos que tener fe. Fe en Cristo. Fe en que Él tiene todo preparado. De esa manera se levantaron esas obras del reino de Dios y la oscuridad fue quebrantada. Tuvieron victoria. Su nación fue salvada. Se levantaron esas respuestas eternas. Y es lo que Dios quiere que se esté levantando a través de nuestras vidas. Por eso que en este día podamos tomar esta palabra tan importante. Dios, aunque somos débiles, aunque somos faltos, Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Él quiere, primeramente, que estemos aplicando el Evangelio en nuestra vida para que cambiemos nuestro estado espiritual. Quiere que entremos en la palabra, para que podamos descubrir esa misión que Él tiene. Él quiere que restauremos el secreto de la oración y que recibamos el poder espiritual para ser testigos. De esa manera podremos estar viendo esa misión que Dios tiene para nosotros en nuestros campos. No es casualidad que Dios me haya puesto en esa familia o en ese lugar, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de ese lugar? La oscuridad. ¿Cuál es la respuesta? Cristo. Por eso solo con el Evangelio, solo con el evangelismo, Dios va a levantar esas respuestas eternas. ¿Y cuál es la conclusión? Hay 5 cosas que tenemos que tener cuidado. 5. Una vez murió Gedeón. Fueron otra vez teniendo desastres, problemas. ¿Por qué? Porque perdieron otra vez más el evangelismo. No tenemos que perder nunca el evangelismo. Si no, nos vamos a hacer, sin darnos cuenta, religiosos, ¿verdad? La segunda cosa, no continuaron con los discípulos. Y necesitamos tener relación con los discípulos, trabajar juntos, ¿verdad? En Romanos 16 aparece una larga lista, más de 30, de obreros, colaboradores, hospedadores, que juntamente con Pablo Dios utilizó para salvar el campo. Por eso tenemos que continuar con los discípulos. ¿Qué es lo tercero que tenemos que tener cuidado? Ellos no hicieron las obras de sanidad, no levantaron la sanidad. Y es una misión que tenemos que hacer como iglesia. Por eso en Marcos 16, 18 el Señor dice, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, ¿verdad? Con el Evangelio hay que ayudar. No solo sanidad física, sanidad espiritual, sanidad de los pensamientos, sanidad de las heridas del corazón. La iglesia, a través de la palabra, tiene que dar sanidad. Incluso sanidad de nuestro estilo de vida.
hasta ese punto, si no hacemos eso, otra vez volveremos a caer y vendrán problemas. Y también hay que tener cuidado porque ellos no traspasaron el pacto a las siguientes generaciones. Y el Señor dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Tenemos que transmitir el pacto a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes. Es un mandato del Señor. Si no, ya murió Gedeón y ya otra vez en idolatría, otra vez desastres, ¿verdad? Y es lo que va a suceder si no traspasamos el Evangelio. ¿Y qué es lo quinto que tenemos que tener cuidado? A través de esa victoria obtuvieron una gran economía. Y Dios tiene la economía de la luz para las misiones, ¿verdad? Pero ellos gastaron mal la economía, hicieron un efod de oro. Y la gente empezó a hacer idolatría al efod. Por eso la economía de la luz hay que administrarla delante de Dios y hay que utilizarla para las misiones, recibiendo la guía del Espíritu Santo. Si no, en vez de ser una bendición, va a traer problemas, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor en su palabra nos está mostrando. Por eso en este día les bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos tomar esta palabra y ser esas personas que por gracia de Dios van a experimentar esas respuestas eternas, primeramente en nuestras vidas y también en nuestros campos. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias, porque en este tiempo, por tu gracia, nos has llamado. Y aunque somos tan débiles, es solo por tu gracia que podemos estar delante de ti. Gracias porque somos discípulos del evangelismo. Ayúdanos, Señor, a poder recibir esa verdadera sanidad en nuestras vidas. Ayúdanos a cambiar nuestro estado espiritual. Danos de tu gracia para que podamos experimentar esa plenitud de tu Espíritu Santo y estés utilizándonos para que en cada lugar donde nos has puesto estés levantando esas obras eternas, esas obras de salvación. Padre, quebrantamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el poderoso nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén.